Número 10. Rivales de Call of Duty. Una jugadora brasileña de esports que se especializaba en Call of Duty fue brutalmente asesinada dentro de su casa por un jugador rival. Según ESPN Brasil, así como informes de la policía, Oliveira Bueno da Silva, conocida por su alias en línea como Sol, fue asesinada por un tipo llamado Guilherme Alves Costa. Su alias en línea era Flashlight. Bueno, Flashlight irrumpió en la casa de Oliveira y la mató a puñaladas. Todo comenzó varias semanas antes del asesinato. Los dos jugadores se conocieron en línea, luchando en equipos opuestos. Guilherme supuestamente invitó a Oliveira a su casa como parte de una competencia conjunta. Esa fue la primera vez que hicieron contacto en la vida real. 2 semanas después de conocerse en persona, algo se rompió en el cerebro de Guilherme. Empezó a tramar exactamente cómo masacraría a su rival. Y si bien es cierto que muchas personas se enojan con las personas con las que juegan, Guilherme lo llevó a un nivel completamente nuevo de locura. De hecho, siguió adelante con su complot de asesinato, después de que él fue a su casa y la apuñaló con un cuchillo. Luego publicó un video del cuerpo de la mujer en WhatsApp. En el video incluso se puede escuchar al asesino riéndose. Cuando la policía le preguntó sobre su motivo, Guilherme básicamente dijo que estaba aburrido en la vida, que no tenía metas y que no le gustaba ser superado por una jugadora. Estaba tremendamente inestable y se entregó voluntariamente a la policía solo 30 minutos después del asesinato. Ahora está siendo acusado de feminicidio, una especie de asesinato por crimen de odio. Número 9. Asesino de Skyrim. Jinkid es famoso por hacer impresiones en TikTok y hacer videos de Skyrim. Ahora también es famoso por asesinar a su esposa y a su amiga. Jinkid en realidad se llama Ali Nazar Abulaban. En el momento de su arresto tenía más de 1 millón de seguidores en TikTok. Ahora está sentado en una celda esperando su audiencia preliminar, que tendrá lugar en enero de 2022. Según NBC, la policía descubrió los cuerpos de Anna Abulaban y Rayburn Barron en un apartamento en el East Village en San Diego. Anna era la esposa de Jinkid y le habían disparado una vez en la frente. Una sola bala en el cerebro fue suficiente para matarla, pero el amigo de Anna, Rayburn, fue descubierto con 3 balas en la cabeza y el cuello. ¿Por qué matar a su esposa? Pues tenía una relación romántica con su amigo Rayburn y planeaba terminar su matrimonio con la estrella de TikTok. Incluso había ido tan lejos como para echarlo de la casa, pero como jugador profesional no estaba dispuesto a que lo dejaran como un tonto. Regresó al apartamento, lo destrozó e instaló una aplicación en el teléfono de su hija que le permitiría escuchar lo que sucedía en el departamento. Regresó al hotel en el que se hospedaba, activó la aplicación y escuchó a su esposa y su nuevo novio riéndose de él. En ese momento no importaba cuántos seguidores tenía o qué tan rico se había vuelto jugando a Skyrim. Corrió de regreso al apartamento y los mató a ambos. Número 8. El bebé malo de Brooklyn. En Brooklyn, el novio de una madre ha sido acusado de matar a su bebé solo porque el bebé irrumpió su sesión de juego. Su nombre es Ricardo Price, de 23 años. Enfrenta cargos de homicidio por la muerte de Royalty Camp. Ella tenía solo 4 meses. Según lo que la madre le dijo a la policía, Price se enojó tanto cuando el bebé lloró que abusó de él. Mientras intentaba jugar, el bebé gritaba. Molesto por todo el ruido, lo golpeaba en la cabeza con su controlador de juego. Incluso levantó a la bebé y la arrojó contra la pared del apartamento con ira. Realmente no hay un lado positivo en esta horrible serie de eventos. La madre había conocido a Ricardo Price en una aplicación de citas el año anterior y le había permitido mudarse con ella, pero claramente no fue una muy buena idea. Estaba inquietantemente obsesionado con los juegos y se enfurecía cada vez que ella o su bebé lo interrumpían. Y finalmente su último estallido resultó ser mortal. La niña fue llevada al hospital Woodhull y luego trasladada al hospital Bellevue en Manhattan. Los médicos dijeron que la bebé Royalty sufrió una lesión cerebral, una fractura de cráneo y una hemorragia interna. No pudieron hacer nada para salvarla y murió el 1 de julio de 2021. El día después de que trajeron a la bebé a Bellevue fue cuando la policía finalmente se involucró. Lo creas o no, la madre ni siquiera fue a la policía después del incidente. Fue el hospital quien tuvo que llamar a la policía, quienes afortunadamente arrestaron a Ricardo Price y lo encerraron. Número 7. Muerte por consola. En Aurora, Colorado, un jugador fue asesinado en el estacionamiento de un restaurante McDonald's cuando intentaba vender una consola de juegos. Según Matt Longshore, del Departamento de Policía de Aurora, Andy Billinger recibió un disparo a las 6:30 p.m. por una persona que había conocido en internet. Previamente acordaron reunirse en el estacionamiento de McDonald's para entregar el equipo de juego. El tipo que disparó tenía tantas ganas de tener en sus manos la consola de juegos que planeó un asesinato premeditado. En el momento en que Andy sacó la consola, lo mató a tiros. El tirador agarró la consola y dejó a Andy en el estacionamiento para que se desangrara. La novia de toda la vida de Andy dijo
que vendía todo tipo de artículos en línea para ayudar a mantener a su madre. Los tiempos eran difíciles, por lo que decidió vender su preciada consola, pero desafortunadamente para él eligió al comprador equivocado. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente salvajes. Lo último que supimos fue que la policía seguía buscando al hombre responsable del asesinato, a pesar de que el tirador había organizado la venta en línea, algo que podría suponer que fácilmente podría llevar a la policía de regreso a él. Aún no han podido rastrear al jugador enloquecido o identificarlo. ¿Cuál es tu peor experiencia tratando de vender algo en línea? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y si te está gustando el video, dale me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho. Número 6. Un asesino en línea. Greg Bednar era un adolescente inglés de Surrey que fue asesinado en 2014. Greg estudiaba en St. Bede en Red Hill, era miembro del Air Training Corps y asistía con frecuencia a la iglesia de San Juan Evangelista. En otras palabras, era un adolescente perfectamente normal y un miembro positivo de su comunidad. También disfrutaba mucho jugar videojuegos después de la escuela. Era un apasionado de los juegos, como tantos jóvenes en estos días. Pero aquí es donde las cosas se ponen oscuras. La madre de Brex había comenzado a limitar su acceso a sus dispositivos electrónicos. Su personalidad estaba cambiando. Estaba empezando a negarse a ir a la iglesia. Estaba obsesionado con los videojuegos y nunca quería salir de casa. El chico perfectamente ordinario comenzó a volverse un poco loco. Todo tenía algo que ver con alguien con quien estuvo jugando en línea durante unos meses. Este individuo se llamaba Lewis Daines, de 18 años. Los padres de Breck incluso llamaron a la policía para informar que su hijo estaba en peligro debido a la mala influencia de Daines. Pero naturalmente la policía no podía hacer mucho con una persona en línea al azar. El 17 de febrero de 2014, aproximadamente 2 meses después de que los padres de Breck denunciaran a la policía, los dos jugadores se conocieron por primera vez en la vida real. Breck viajó a la casa de Lewis en un taxi. Varias horas después, las fotos de su cadáver aparecieron en las redes sociales. Al final resultó que Lewis era un loco solitario. Tenía síndrome de Asperger, vivía solo desde los 16 años en un departamento que era propiedad de sus abuelos y padecía de una enfermedad mental. Llevaba semanas tramando el asesinato de Breck. Cuando Breck finalmente llegó a su casa, lo asesinó de una manera extremadamente cruel e inusual. Luego subió fotos del cadáver en línea y esperó a que la policía viniera y lo arrestara. Después del asesinato recibió cadena perpetua. Número 5. Moneda del juego. Un joven de 17 años de Nepal pidió prestado algo de dinero a su amigo para comprar algunas funciones adicionales en un juego móvil que estaba jugando. Cualquiera que haya jugado alguna vez a un juego móvil sabrá lo terriblemente adictivos que son. Candy Crush, por ejemplo. ¿Lo has jugado? Bueno, este chico estaba muy por encima de su cabeza. Simplemente no podía parar. Las noticias nunca dijeron a qué juego estaba jugando, pero era lo suficientemente importante como para que invirtiera todo su dinero en él. Cuando el amigo a quien le había pedido dinero prestado vino a buscar que le devolvieran el dinero, fue cuando las cosas se pusieron feas. El amigo se dio cuenta de que el jugador no planeaba devolverle el dinero. Demostró ser incapaz de gastar dinero en otra cosa que no fuera su juego. El 10 de marzo de 2021, Chavan Kunte intentó emborrachar a su amigo antes de pedir que le devolvieran el dinero. Pensó que tal vez si el jugador estaba perdido finalmente entregaría el dinero, pero emborracharlo no funcionó y solo empeoró las cosas. Los dos discutieron y Chavan cortó la garganta de la víctima. Podría haber devuelto el dinero en lugar de invertirlo todo en su juego, pero terminó muerto y su amigo terminó en la cárcel por asesinato. Número 4. Metanfetamina y PUBG. Otro jugador se derrumbó y comenzó a dispararle a la gente, esta vez en el otro lado del mundo. Un jugador de la ciudad de Lahore, en Pakistán, abrió fuego contra su familia cuando intentaron hacerle una intervención. La intervención fue mitad sobre videojuegos y mitad sobre metanfetamina. Según los informes locales, el joven jugador era terriblemente adicto tanto a PUBG como a las drogas. Pasaba todo su tiempo consumiendo metanfetamina y jugando su juego. Su familia estaba comprensiblemente angustiada. Se había divorciado de su esposa, su vida se estaba yendo por el desagüe, y lo único que le importaba era su videojuego y sus drogas. Cuando su familia trató de sentarlo y hablar sobre su comportamiento, él ya no tenía nada de eso. Se asustó y abrió fuego contra todos los miembros de su familia que habían ido a su casa. Le disparó a su hermano, a su hermana, a una persona al azar que acababa de pasar y a su cuñada. La única que no murió por las heridas de bala fue la madre de la víctima, aunque fue trasladada al hospital en estado crítico. La policía arrestó al asesino enloquecido, pero probablemente solo había matado a su familia porque estaba drogado e irritado porque le impedían jugar su juego. Fue un asesinato cuádruple, y lamentablemente para el adicto probablemente no haya PUBG en la cárcel.
Número 3. Perder el torneo. Una rivalidad entre dos jóvenes entusiastas de los videojuegos en Florida terminó en muerte. Eli Clayton, de 21 años, y Taylor Robertson, de 27, eran expertos locales en Madden NFL. Según la policía, David Katz, de Baltimore, mató a tiros a estos dos hombres en un ataque brutal fuera del complejo comercial y de entretenimiento Jacksonville Landing. Los tres hombres habían estado jugando en el mismo torneo de esports, pero después de perder un partido, David Katz demostró ser un mal perdedor. Se puso tan furioso que sacó un arma y comenzó a disparar. Eli había jugado fútbol en la escuela secundaria y era una nueva estrella en ascenso en la comunidad de esports. Taylor también era un jugador de esports muy exitoso. Incluso ganó el Madden 17 Classic hace unos años. Sus muertes fueron un completo shock para todos, pero no fueron las únicas víctimas del ataque. Cuando David Katz se asustó y comenzó a disparar, se las arregló para herir a otras 13 personas. Empezó a disparar a la multitud de espectadores que habían estado viendo el torneo. Al menos 11 resultaron gravemente heridos, mientras que otros 2 sufrieron heridas leves mientras intentaban huir. Cuando la policía llegó a la escena, David Katz ya estaba muerto. Número 2. Infrahumano. Un hombre mató recientemente a 4 personas en Canadá. Estas personas eran su familia, toda su familia. Después de que los masacrara brutalmente, se conectó a internet y les dijo a sus amigos jugadores que masacró a sus seres queridos, porque no quería que supieran que era un subhumano. Menja Saman se describió a sí mismo como patético por su adicción a los videojuegos. También le dijo a sus amigos de los juegos en línea que durante los últimos 3 años les había estado mintiendo a sus padres que estaba estudiando en la universidad, pero en realidad pasaba el rato en el centro comercial 4 días a la semana y pasaba el tiempo jugando. Sorprendentemente, en realidad fueron las personas en Discord quienes llamaron a la policía y les contaron lo que sucedió. Sus amigos en Discord pidieron pruebas de lo que había hecho el hombre, por lo que Menja subió fotos de los 4 muertos que aún estaban sentados en su casa. Los muchachos de Discord alertaron rápidamente a las autoridades, quienes luego hicieron una desafortunada visita al domicilio. Encontraron muertos a los padres de Menjas, su hermana y su abuela, y todo porque no quería que supieran que era un nerd mentiroso y jugador. Número 1. La dirección incorrecta. Un jugador que no podía tener suficiente Call of Duty ha sido sentenciada a prisión por un engaño que salió terriblemente mal. Casey Viner, de Ohio, se declaró culpable en la corte de hacer llamadas telefónicas falsas a la policía de Wichita en 2017. Sus llamadas telefónicas falsas convencieron a los oficiales de creer que estaban tratando con una persona que acababa de disparar y matar a su propio padre. ¿Por qué demonios Casey haría esto? Todo se remonta a los videojuegos. Casey quería que la policía fuera a la casa de otro jugador llamado Shane Gaskill. Shane era su archienemigo. Los hombres discutieron después de que Shane matara al personaje de Casey en el juego. Casey estaba tan enojado que quería que la policía fuera a la casa de Shane y abriera fuego contra él. Shane le dio a Casey una dirección, solo que no era la de su propia casa. La dirección era de Andrew Finch, una persona completamente ajena que no tenía nada que ver con nada. Cuando la policía llegó a la casa de Andrew creyendo que se trataba de una persona que acababa de disparar y matar a su padre, la confusión resultó en que Andrew fuera asesinado a tiros en su propia casa por la policía. Al final, esta fue una broma horrible que salió mal por parte de un jugador que no creía que pudiera meterse en ningún problema desde la seguridad de su propia casa. Desde entonces ha sido condenado a 15 meses de prisión. Sin embargo, el oficial de policía que realmente disparó nunca se metió en problemas. Una demanda presentada por la familia del difunto contra la ciudad de Wichita aún está pendiente. Y con eso hemos llegado al final. Gracias por ver el video. ¿Cuál es la peor experiencia de juego que has tenido? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides suscribirte y volver pronto para ver más videos increíbles por el canal.